¿No me escuchan? Sí, profe. Hola. ¿Se escucha? ¿Se ve en la pantalla el material que vamos a presentar hoy? Sí se ve. Ok. Bueno, hoy vamos a dar el capítulo de medición de nivel, así que vamos a ver todo lo referente a la instrumentación que nos ayuda a medir nivel de líquidos en los estanques, ¿verdad? Eso básicamente es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Bueno, una introducción. Dice, el nivel es la altura del contenido de un reservorio que puede ser sólido o líquido, ¿verdad? Vamos a ver instrumentos que pueden servir para, tienen el mismo principio por lo menos para los líquidos y para los sólidos, ¿verdad? Y un poco, la medición de nivel es una variable medida que nos ayuda a calcular, por ejemplo, el volumen de almacenado de materiales en tanques de almacenamiento. O sea que la producción de jugo mixto de azúcar, la producción de alcohol, la producción de un X líquido que nosotros querramos almacenar en un estanque, entonces midiendo el nivel podemos obtener el volumen, porque generalmente los estanques son cilíndricos, y lógicamente con la densidad, con el peso específico, podemos calcular también el peso líquido, el peso del producto que estamos produciendo. Entonces, para esto un poco sirve, ¿verdad? La medición de nivel. También para hacer un balance de materiales en procesos continuos o de procesos continuos. También para otorgar seguridad y control de procesos donde el nivel del producto no puede sobrepasar determinados límites. Entonces, básicamente esos tres motivos nos impulsan a estudiar la medición de nivel como una variable medida o como una variable controlada. Y básicamente existen tres tipos o tres categorías de medición de nivel. La medición directa, la medición indirecta y la medición discontinua. La medición directa agrupa o son aquellos instrumentos cuya medición es la medición que tomamos como referencia a la posición de un plano. O sea, utiliza un plano, imagínense en un reservorio, ¿verdad? El espejo del líquido, ¿verdad? Eh, es la referencia al cual se refiere acá. Y la medición de nivel indirecta, en este tipo de medición de nivel, es medida indirectamente en función de magnitudes físicas, como presión, empuje, radiación o propiedades eléctricas. Como su nombre lo dice, indirecta, o sea que no se mide directamente como el anterior el nivel, sino que mide una propiedad física, por ejemplo, la presión. Y la presión está relacionada con el nivel o la altura del líquido que está en un reservorio. Por eso está categorizado como indirecta. Los tipos de niveles discontinuos son aquellos, dice, estos medidores son empleados para proveer indicación apenas cuando el nivel alcance ciertos puntos deseados, como por ejemplo en sistemas de alarma y seguridad de nivel alto o bajo. A excepción de los otros dos anteriores, discontinua se refiere, por ejemplo, cuando toca un nivel mínimo, un nivel medio, por ejemplo, un nivel máximo, ¿verdad? Por eso dice apenas cuando el nivel alcance ciertos puntos deseados. O sea, nuestro punto deseado de alarma o de medición es el 90% de un estanque. O sea, cuando llega a un 90%, tiene que sonar una alarma. ¿Y quién hace ese tipo de medición? Los medidores de nivel discontinuo. ¿Se entiende? Bueno, pasemos entonces a ver los medidores de medición directa o los instrumentos que agrupan la medición directa. En esa categoría están la regla o el gabarito. Básicamente es muy sencillo, ¿verdad? Dice, consiste en una regla graduada,
la cual tiene una longitud conveniente para ser introducido dentro del reservorio a ser medido. La determinación del nivel se efectúa a través de la lectura directa de la longitud mojada en la regla por el líquido. Un ejemplo cotidiano que vemos diariamente son las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio tienen tanques subterráneos. ¿Y qué hace con cada cambio de turno los playeros? Agarran, hacen una medición cruzada de lo que consumió según su medición de expendio, ¿verdad? Porque eso mide a través de caudalímetros y lo que realmente está en el estanque. Entonces, lo que realmente está en el estanque, ¿cómo mide? A través del gabarito o la regla. Y sencillamente introduce el gabarito o la regla y la parte mojada, ¿verdad? Eh, digamos, agarra, hace una lectura, llena una planilla y lógicamente vamos a decirle, como un tanque cilindro o para cada nivel se sabe cuál es el volumen que tiene el estanque, entonces de esa manera calcula el stock, ¿verdad? Que sobra todavía, ¿verdad? Y hace ahí un control cruzado de cuánto es lo que al entrar su turno y al salir, vamos a decirle cuánto es lo que se consumió. Lógicamente hay un factor ahí de evaporación y cosas así, ¿verdad? Pero el ejemplo práctico es así, ¿verdad? Y la misma cosa a nivel industrial, ¿verdad? Se tiene un estanque, por ejemplo, un estanque vacío, ¿verdad? Y nada más que se va y se sube por la plataforma, se introduce una regla y lo que moja la regla es lo que hay en el estanque, ¿verdad? Es una medición muy sencilla. Bueno, pasemos a ver entonces los visores de nivel. Dice, este medidor utiliza el principio de los vasos comunicantes. El nivel es observado por un visor de vidrio especial, pudiendo haber una escala graduada acompañando el visor. Es realizada en tanques abiertos y también en tanques cerrados. ¿Cómo funciona esto? Imagínense acá, se tiene un estanque, ¿sí? Tenemos un estanque acá y la parte, digamos, máxima del tanque es conectado por esta entrada y la parte mínima del estanque es conectada por esta tubería o es roscada. Entonces se abre esta manivela y vamos a decirle, como utiliza el principio de vaso comunical, el plano de referencia que hay en el estanque es lo que va a indicar también en el tubo, ¿verdad? Entonces, como el tubo está reglado, o sea, tiene marcaciones en centímetros, en metros, ¿verdad? Entonces, por cada 1 metro, ya se tiene ya tabulado el cilindro, va marcando entonces cuánto es el volumen, digamos, que hay en el estanque. Y este sí es muy utilizado, ¿verdad? Porque esto está añadido por el estanque, ¿verdad? No es como el otro gabarito que se utiliza, que vos te introducís y todo eso, sino que eso está, ¿verdad? Y cuando se tiene en producción, cuando se tiene una batería de tanque, por ejemplo, 6, 8, 10 tanques, ¿verdad? Al operador que está rondando, que es responsable de cuidar esa parte, le resulta muy fácil visualmente, ¿verdad? Observar qué nivel de estanque tiene, ¿verdad? Por sobre todas las cosas cuando el estanque es cerrado, ¿verdad? Y también, lógicamente, abierto, ¿verdad? Entonces son medidores de nivel visual, ¿verdad? Y que en forma directa ya te da el nivel o la altura del líquido y en consecuencia nos da el volumen en litros, en metros cúbicos y también en peso, ¿verdad? Nos da la cuantía que hay en el estanque, ¿sí?
Después están las boyas o fluctuantes, que digamos una combinación un poco de de la anterior, una modificación, nada más que en vez de tener vasos comunicantes se tiene una boya, ¿verdad? Que lógicamente si sube o baja esa boya va, si sube o baja el nivel de líquido en el estanque, lógicamente la boya va a acompañar eso. Si la boya se mueve, acá hay un contrapeso, ¿verdad? Un sistema de polea, de cuerdas y polea, y la regla va marcando, ¿verdad? En qué parte está la ubicación, a la altura del contrapeso, ¿verdad? Y también nos da una medición directa. Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Hay alguna consulta? ¿Seguimos? Sí, se entiende, profe. ¿Se va entendiendo? Sí. Ok. Bueno, una cosa muy peculiar que debemos decir es que, fíjense que estos no transmiten, no tienen un transmisor que pueda a nosotros, aparte de mostrarnos la variable medida, el nivel en el estanque, no comunica a ningún controlador. Entonces es muy primario y muy básico, ¿verdad? Es apenas visual, ¿verdad? Entonces, el siguiente o los siguientes que vienen, ¿verdad? Agrupan a las mediciones indirectas. ¿Por qué agrupan las mediciones indirectas? Porque justamente en este caso dice medición de nivel por presión hidrostática. Y dice, en este tipo de medición utilizamos la presión ejercida por la altura de la columna líquida para medir indirectamente el nivel, como muestra abajo el teorema de Stern. O sea que nosotros acá ponemos un medidor, un transmisor de presión manométrica, un transmisor de presión que puede ser capacitivo o puede ser resistivo, trae Gauss. ¿Se acuerdan de eso? El capítulo anterior. Entonces, este transmisor va a medir la presión. Pero si nosotros le introducimos el parámetro del peso específico o la densidad relativa del líquido, indirectamente vamos a tener también el valor del nivel que hay, del nivel del líquido que hay en el estanque. ¿Se entiende? Entonces, es así como estos transmisores de presión tienen un display in situ, ¿verdad? Que te muestra la presión en este punto y también por unos 30 segundos, por ejemplo, uno puede programar y por otros 30 segundos te muestra la altura o el nivel de líquido que hay. Y en consecuencia ya te puede indicar, ¿verdad?, el volumen que hay en metros cúbicos, en litros de líquido que hay de acuerdo a la densidad del líquido que estamos midiendo. ¿Se entiende? Por eso es que hice una medición indirecta, porque mide la presión, utiliza el transmisor de presión, ya puede ser también presión diferencial, ¿verdad? O directamente un transmisor de presión y en consecuencia mide la altura y el volumen en metros cúbicos, ¿verdad?, del líquido que estamos almacenando. No es tan complicado. Ahora, lo que sí debemos ya hacer notar que al ser un transmisor de presión que puede ser capacitivo, sabemos nosotros que puede transmitir, ¿verdad?, señales eléctricas al controlador y en tales así, entonces el sensor en forma continua puede hacer la lectura de la variable medida
tanto de presión como de nivel. ¿Se entiende? Entonces es así que nosotros acá ya te muestra in situ, digitalmente, y también es capaz de transmitir a una computadora, ¿verdad? Un controlador, y lógicamente el operador ya va a tener las variables en la computadora, porque el PLC nuevamente comunica a un software, ¿verdad? Que uno puede, una estela metálica, una estérea que puede uno visualizar todo el proceso, ¿verdad? Entonces esa es un poco la bondad de este tipo de medición, ¿verdad? De presión. Acá tenemos otro tipo para tanques presurizados, nada más que tenemos un medidor de presión, ¿verdad? Con dos, uno para alta y otro para baja presión. Conectamos la parte gaseosa, ¿verdad? Generalmente, así cuando es cerrado, tiene espuma y la espuma genera presión acá. Entonces, ¿cómo sabemos el nivel de líquido que hay adentro? Entonces se quita la presión generada por la espuma, por el propio líquido, ¿verdad? Se quita por acá y la presión de la columna de líquido que ejerce acá, ¿sí? Entonces la diferencia entre ambas presiones va a ser igual a la altura, ¿cierto? Por el peso específico del líquido. ¿Se entiende? Es una variante del anterior. Bueno, este es el esquemático que vimos el primero, ¿verdad? Nada más que acá es presión atmosférica, ¿verdad? Por eso dice atmosférica, ¿verdad? La parte de baja presión se conecta a presión atmosférica. Bueno, el siguiente medidor es del tipo burbujeador. Acá tenemos el esquema. Básicamente el tipo burbujeador se tiene un reservorio de líquido, se tiene un nivel cero, se introduce, ¿verdad? Vamos a decirle, eh, una tubería hasta el fondo, ¿verdad? Esa tubería se conecta con aire y, fíjense, se pone un medidor de presión del aire. Se inyecta aire y cuando hace burbuja vence, ¿verdad? A la presión del agua y sale esto acá y nos da ahí, ¿verdad? Se relaciona la presión del aire con el nivel de agua que hay, ¿verdad? Que venció, digamos, ¿verdad? Y es así que nos indica una presión aproximada. Lógicamente este no es tan exacto como los anteriores, ¿verdad? Entonces el tipo de burbujeador funciona de esa manera. Acá tiene un regulador de caudal, pero el que está midiendo realmente está midiendo la presión de aire, y cuando sale acá la burbuja, bueno, ahí es donde podemos relacionarlo con la altura del líquido que hay, ¿verdad? Ahora, la restricción un poco que tiene este tipo de medidor es cuando el líquido es un poco denso, eh, no sucede la burbuja, ¿verdad? Entonces esa es una desventaja, ¿verdad? Tiene una limitación para la utilización de este tipo de medidor. El siguiente es la medición de nivel por empuje. O sea, la medición que se hace es a través del empuje. O sea, cuando nosotros introducimos un cuerpo, entonces habla del principio de Arquímedes, ¿no? Que dice: todo cuerpo sumergido en un fluido sufre la acción de una fuerza vertical dirigida de abajo para arriba, igual al peso del volumen del líquido desplazado. Entonces, mide el empuje recibido, ¿verdad? Y relaciona nuevamente con el volumen desplazado. Como se tiene un cuerpo cilíndrico, uno puede saber la superficie es constante, y lo único que va a variar entonces, ¿qué es? La altura del líquido, ¿verdad? Y esa altura del líquido es relacionado con el empuje, que uno puede calcularlo,
Entonces ahí en forma indirecta tenemos vamos a decirle, el volumen o la altura del líquido que tenemos en el estanque. ¿Sí? Lógicamente es el peso específico o la densidad específica del líquido debemos conocer, ¿verdad? También se utiliza para, si tenemos dos, el líquido 1, por ejemplo, el líquido 2, para saber la interfase entre esos dos líquidos, el plano donde se utiliza también el tipo de, el, que es por empuje. Bueno, la medición de nivel por radiación, el esquema que tenemos una fuente de radiación, ¿verdad? Tenemos un sensor, ¿verdad?, que capta esa fuente de radiación y tenemos un amplificador que convierte, que transforma esa captación de radiación a corriente eléctrica. Eso es lo que nos dice acá. Dice, los medidores que utilizan radiaciones nucleares se distinguen por el hecho de ser completamente exentos de contacto con el producto que están siendo utilizados. ¿Qué nos quiere decir esto? Fíjense que acá tenemos la fuente, tenemos el sensor. No hay ningún elemento que esté en contacto con el producto. Esto es muy importante porque hay veces que el producto no, después de cierto proceso ya no puede tocar nada, ¿verdad? Más que la cañería y el reservorio por donde circula, ¿verdad? Entonces, por eso nos habla así. Dice, el sistema de medición por rayos gamma consiste en una emisión de rayos gamma montado verticalmente en el lateral del tanque. Acá tenemos entonces la fuente de radiación que está montado y emite los rayos gamma. Perdón, ahí. Del otro lado del tanque tenemos una cámara de ionización que transforma la radiación gamma recibida en una señal eléctrica de corriente continua. Entonces, esta fuente recibe y convierte, tiene la capacidad de convertir, ¿verdad?, todos los rayos gamma que le llegan, convierte a corrientes eléctricas. Entonces, si está esto en vacío, va a recibir tanta cantidad de radiación gamma. Ahora, cuando va subiendo el líquido, ¿verdad?, va a ir recibiendo menos. Y esa variación es lo que capta y relaciona con el nivel del líquido. Entonces, si el líquido está totalmente lleno, lógicamente va a recibir mucho menos radiación que cuando está 100%, ¿verdad? Y eso está tabulado, ¿verdad? Y lógicamente esa diferencia es lo que transforma y amplifica y puede indicar acá. Entonces, eso es lo que nos dice acá. Como la transmisión de los rayos es inversamente proporcional a la altura del líquido del tanque, la radiación captada por el receptor es inversamente proporcional al nivel del líquido. O sea que cuando mayor rayos reciba, quiere decir que hay menor líquido en el tanque. O sea que la fuente de ionización, de radiación, perdón, que circula al otro extremo, la fuente, va a ser diferente a que cuando esté lleno, por ejemplo, que como está acá, esté en la mitad. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, vamos a repetir, se tiene una fuente de radiación, se tiene un receptor, cuando esté esto cero, va a tener una radiación, una cara de radiación que recepciona esto, que va a ser muy distinto que estando así de 50% y que estando 100% de estanque, ¿verdad?, lleno. Entonces, por eso dice que es inversamente proporcional. Va a haber mayor fuente de radiación, va a recibir esto cuando hay menor cantidad de líquido en el estanque. ¿Por qué? Porque se va a transmitir eso, nada más va a tener como obstrucción el aire. Sin embargo,
Cuando esto está lleno, cuando está la mitad, así como está acá, va a tener cierta obstrucción debido al líquido, ¿verdad? Entonces, esa variación es lo que, como esta es una fuente, como este es un sensor que transforma eso, amplifica eso y eso es lo que nos va a indicar, ¿verdad? Y este sí puede transmitir a un controlador y lógicamente puede actuar como digamos, podemos ya captar la información del campo, ¿verdad? En forma de medición, en forma de corriente LED. Bueno, pasemos entonces al siguiente, que es la medición de nivel por capacitancia. El esquema tenemos acá. Me gusta más este porque a veces para entenderlo mejor, eh, digamos, tenemos dos tipos, tipo de sonda y tipo la sonda con placas capacitivas. Y básicamente esto utiliza la placa capacitiva como fija, ¿verdad? Y cuando se va llenando esto, ¿qué es lo que cambia acá? El espacio entre la placa fija y el plano del líquido, vamos a decirle. ¿Sí? Entonces, el plano del líquido utiliza como la otra placa móvil, por así decirlo. Entonces varía su capacitancia y esa variación de capacitancia es la que es amplificada y es leída y es relacionada con la distancia de esta que figura entre el plano del líquido y la placa. Como nosotros tenemos la ubicación de esta placa de sonda capacitiva o sabemos la altura en que está ubicado nuestro sensor, entonces podemos saber por diferencia entre la altura máxima y esta D que va variando, te da la altura del líquido que está en el estanque. Y eso es lo que menciona acá. El medidor de nivel capacitivo mide las capacidades del capacitor formado por el electrodo sumergido. En este caso, se está refiriendo, perdón, se está refiriendo al de la izquierda. Pero es el mismo concepto. Sumergido en el líquido en relación a las paredes del tanque. La capacidad del conjunto depende del nivel del líquido. El elemento sensor generalmente es hasta un cabo flexible de metal. A medida que el nivel del tanque fuera aumentando, el valor de la capacitancia aumenta progresivamente a medida que el dieléctrico aire es sustituido por el dieléctrico líquido. ¿Se entiende? Entonces, esta sonda con esta pared, vamos a decirle. Entonces, a medida que se va llenando acá, este espacio, ¿verdad? Este espacio va siendo sustituido por el líquido en reemplazo del aire. Y esa variación lo que es amplificada y medida, ¿verdad? Y relacionada lógicamente con el líquido. ¿Se entiende? Entonces, nuevamente acá utilizamos medidores de nivel tipo capacitivo, ¿verdad? Pero enfocado a medición de nivel y en forma indirecta, ¿verdad? Porque mide una magnitud física y esa magnitud física lo relaciona con la variación de distancias, que es lo que a nosotros nos está interesando, en este caso, la variación de altura. Como consecuencia, vamos a tener el volumen del líquido en el estanque. ¿Sí? Acá vemos algo chiquitito, pero ustedes tienen que imaginarse esto como, imagínense que tenga 5 metros de diámetro o 13 metros de diámetro. Así son los tanques tipo API de almacenamiento. ¿Verdad? Tienen 10 metros de diámetro, 13 metros de diámetro por 15 metros de altura. ¿Verdad? En el trabajo hace poco estábamos haciendo uno de esas dimensiones, ¿verdad? Y tenía también todos estos equipamientos que estamos analizando. Bueno, sigamos entonces. Edición de nivel. Bueno, antes de seguir, ¿se entendió esto y el anterior también? ¿Podemos seguir? Sí, profe.
¿Estamos entendiendo? Ok. Bueno. La medición de nivel por ultrasonido. Dice, los niveles de ultrasonido emiten una onda que llega hasta la superficie del líquido y rebota hasta volver a llegar al sensor de nivel. El tiempo que tarda la onda en ir y venir determinará la distancia entre el sensor y la altura que resta de la altura total. Ofrecerá la altura del líquido. Bueno, básicamente lo que nos dice. Tenemos nuestro plano de referencial, que es el plano del líquido, ¿sí? Entonces se emite una onda, esa onda de emisión y recepción nuevamente, y ese tiempo se mide, ¿sí? Y entonces, si se mide ese tiempo, se puede calcular la distancia que hay entre la sonda y el plano de referencia del líquido. Nuevamente medimos distancia entonces acá. Como sabemos la ubicación de la sonda, o sea, sabemos la altura máxima del estanque, entonces por diferencia podemos tener, ¿verdad?, la altura del líquido. Es muy parecido al anterior, solamente acá que cambia. En vez de emitir el rayos gamma, una cosa así, ¿qué se emite? O en vez de variar la capacitancia del dieléctrico, se emite una onda. Esa es un poco la diferencia. Ahora dice, ofrecen la ventaja de que no hay partes inmersas en el líquido y su colocación es muy sencilla. Pueden presentar problemas cuando los líquidos forman espumas o la geometría del depósito genera ecos que perturban la señal de la lámina de líquido. Ojo con eso entonces. Vamos a suponer, a ver, lo que yo conozco, ¿verdad? El jugo mixto se llama el jugo que se extrae eh, de la caña dulce, ¿verdad? La caña dulce se muele, después se pone en el trapiche, y el trapiche, ¿qué es lo que hace? Presiona o exprime, ¿verdad?, ese sólido y extrae ahí el líquido. Ese líquido que se extrae por un proceso que se llama imbibición. Si van a tener una operación unitaria, ya vieron lo que es el proceso de imbibición. Que básicamente utiliza agua caliente en contraflujo, ¿verdad? Y eso, esa mezcla de agua caliente con por eso se llama jugo mixto, agua caliente con el mosto en sí, ¿verdad?, genera mucha espuma. Y es probable entonces que este tipo de medidores de nivel para ese líquido te dé ciertos errores, porque te da una espuma de un metro y medio de espuma con respecto al líquido real que hay en el estanque, ¿verdad?, en el tanque que uno está almacenando, ¿verdad? Entonces, digamos, a eso un poco se refiere donde dice puede presentar problemas cuando los líquidos forman espumas, ¿verdad? Entonces, pero sí no tendría inconveniente, por ejemplo, cuando una planta de tratamiento de agua. El agua no genera tanta espuma, genera también, ¿verdad?, pero mucho menos proporción que al líquido de jugo mixto en la fábrica de azúcar. También para alcohol, por ejemplo, ¿eh?, no tendría inconveniente. ¿Ok? Bueno. Y la medición de nivel por radar, dice, posee una antena cónica que emite impulsos electromagnéticos de alta frecuencia a la superficie a ser detectada. La distancia entre antena y la superficie a ser medida será entonces calculada en función del tiempo de atraso entre la emisión y la recepción de la señal. O sea, nuevamente acá se emite señal y se va. Y ese tiempo se mide, se relaciona con la distancia que hay entre la referencia del líquido y la ubicación del sensor, ¿verdad?, por radar, y esa distancia se resta, ¿verdad?, la distancia total para obtener la altura, ¿verdad? Todo eso se puede tener en este display. O sea, uno puede introducir los parámetros, ¿verdad?, de peso específico, la distancia entre el sensor y
digamos, el líquido y por diferencia te va mostrando y te va transmitiendo lógicamente el, la variable medida que uno requiere, ¿verdad? Entonces, fíjense acá que todos son casi el mismo concepto, ¿verdad? Solamente que lo que va variando, ¿verdad? Uno emite rayos gamma, otro emite onda, otro mide la capacitancia, en este caso es impulso electromagnético de alta frecuencia, ¿verdad? Pero fíjense que es un poco el mismo concepto, ¿verdad? O sea que no representa, no representaría, no tiene que representar mucha dificultad este capítulo, ¿verdad? Y por último tenemos la medición de nivel en forma discontinua, que dice, estos medidores son empleados para proveer indicación apenas el nivel alcance ciertos puntos deseados, como por ejemplo en sistema de alarma y seguridad de alto o bajo nivel. Básicamente esto, tenemos un punto máximo, un electrodo acá, otro electrodo tipo boya o una boya, pues electrodo puede ser una boya, en este caso una boya, ¿verdad? Y acá en este punto se tiene un interruptor, ¿verdad? Que cuando la boya se levanta, el interruptor hace sonar, emite una señal y lógicamente prende una luz, por ejemplo. O emite una señal al controlador y el controlador hace funcionar la bomba o hace parar la bomba, una cosa así. Para ese tipo de casos se utiliza, ¿verdad? Este caso, por ejemplo, es tipo electrodo. Fíjense que es fijo, ¿verdad? Entonces, cuando se va levantando el nivel de líquido, toca este y ahí ya se sabe que es a 50%. Cuando toca este, ya es a 75-80% del estanque que va llenándose. Entonces, es discontinua porque, fíjense, en este caso hay para 3 puntos y en este caso hay para 2 puntos, mínimo y máximo. Y no es como los anteriores que es en forma continua, va midiendo el nivel. Bueno, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta acá? Todo bien, profe. Se entendió bien, profe. ¿Se entendió? Sí, este capítulo no representa mucha dificultad, más o menos tienen las mismas características todos y es muy entendible, ¿verdad? Bueno, no sé si la clase pasada habíamos quedado que alguien podría presentar su trabajo, no sé si puede presentarlo ahora. Yo voy a presentar la presión, profe, que es la clase que diste la clase pasada. La clase, excelente, ok. Sí, lo voy a compartir entonces y puedes compartirlo. Dale. Ahí dejo de compartir. Y preparé varios materiales, profe, pero este es el completo. Tengo también en PowerPoint y todo eso así cortito, pero ya hiciste una buena presentación la otra vez y solamente como modo repaso, ¿verdad? Lo que es medición de presión y acá lo que es la importancia de la medición de la presión en la industria. Que el Sí, control de la presión en los procesos industriales es para tener condiciones de operación segura. O sea, son para dos cosas. Tener condiciones de operación segura, que para que no se dañen los equipos que están, ¿verdad?, bajo presión. También para que no se dañen, o sea, no solamente los equipos que están siendo monitoreados, sino los equipos próximos que pueden estar y también los operadores que están trabajando con esos equipos. Y también el otro motivo muy importante es justamente para que los productos, o sea, lo que se está produciendo en la industria tenga la calidad
la calidad deseada, ¿verdad? Y que la presión puede llegar a tener efectos, ¿verdad?, sobre las variables del proceso, como por ejemplo la composición de la mezcla, el pH y todo ese tipo de cosas en el proceso de destilación. Entonces, la presión es realmente muy importante en todo proceso industrial. Por ello, la medición de la presión también reviste mucha importancia. Los instrumentos para medir la presión tienen que estar bien calibrados, tienen que dar las medidas exactas y justas para que se tengan el, eh, el producido, ¿verdad?, óptimo. O sea, que permita garantizar la calidad y la competitividad de los productos fabricados en una planta industrial, obteniendo, ¿verdad?, un producto de máxima calidad para el mercado. Y también hemos visto que el campo de aplicación de los medidores de presión es realmente muy amplio y abarca valores desde muy bajos hasta el vacío, ¿verdad? O sea, lo que sería presión del cero absoluto, ¿verdad? Y presiones muy altas también. Por eso es que se tiene una variedad inmensa de tipos de medidores de presión, ¿verdad? Y el común, ¿verdad?, con el que se originó este tema de la medición de presión es el tubo, ¿verdad? Que fue con la experiencia de Torricelli, que fue el primero en medir la presión, ¿verdad?, el que se dio cuenta que la masa de aire tenía peso, tenía presión, que fue en un tubo cargado. ¿Sí? Disculpame, te interrumpa. ¿No querés poner tu pantalla en pantalla completa? Perdón, yo estoy en pantalla completa. Porque yo no estoy viendo. No sé si los demás compañeros están viendo en pantalla completa. La verdad que no estaba saliendo en pantalla completa. No se ve en pantalla completa. Sí. En presentación, ahí tenés que darle ahí abajo tenés, al lado el menos. Ahí al lado ahí abajo mismo. Ahí tenés que darle. Sí, no sé por qué siempre, ya varias veces he presentado y no tenía este problema. Pero voy a ver qué pasó. Algún problema estoy teniendo acá con la... No encuentro, profe. Ahí abajo mismo. Yo estoy viendo en tu pantalla que abajo mismo, viste ahí en la parte derecha, hay más 70% dice y menos. Y al lado mismo el menos. Ahí dale un clic. Y se me fue. Porque si no, no vemos nada. No, tampoco. En mi computadora tengo la pantalla completa, pero no me sale completo ahí, no sé por qué. Ahí lo que puedo hacer es agrando más, pero puse en modo de presentación y estoy viendo... Efren, tenés que compartir toda tu pantalla, no tenés que compartir una sola pantalla. Así te va a salir completo la presentación. Voy a salir otra vez y voy a completar todo entonces. Ahí se me fue toda la pantalla y no veo mi presentación. Ahí tenés que darle pantalla completa. O sea, presentación, pantalla total de darle. Sí, pero no veo mi presentación, profe. Ese es el problema. No, antes de darle para presentar, cuando le das para presentar, te dice una pestaña, una ventana o pantalla completa. Creo que a eso es lo que se refiere. Sí. No es la primera vez, pero no sé por qué ahora me está saliendo. Voy a probar otra vez. Bueno. ¿Viste donde dice presentar ahora? Ahí tenés que dar presentar y te da 3 opciones. Sí. Toda tu pantalla, una ventana, y toda tu pantalla tenés que darle. Y eso le di, profe, pero no me sale.
No sé por qué. Voy a probar otras. No, ahí me da toda la pantalla del... Ahí. Y ahí tenés que seleccionar el cuadrito. No se hizo. No, Ahí dale clic vos. pucha. No. No, pero ahí allá arriba tenés que darle maximizar para que te agarre todo. Al lado a la derecha. Ahí. Eso era. Y ahora sí le das el pantalla completa ahí abajo. Ahí. Ahí está. Ahí ya estamos. Ahí agrandado un poquito más con... Sí, Oh, bueno. ahí está. Ahí está. Ahí me atrás otra vez, profe. Este es un repaso nomás, profe, porque vos ya desarrollaste toda esta clase, ¿verdad? Pero para Bueno, y recordar... vámonos allá sobre el pucho entonces. Sí, era importante para saber qué importancia tiene la medición de presión en la industria, ¿verdad? Y que hay una cantidad inmensa de tipos de manómetros que se pueden usar solamente con fines industriales, sino también con otros fines, como por ejemplo la medición de la presión arterial, ¿verdad? En otras cosas. Acá vemos que existen diferentes tipos de manómetros como los de ionización, termopar, resistencia, de vacío, de fuelle, y se clasifican en tres tipos que son los mecánicos, de acuerdo a, los elementos que se usan, ¿verdad?, para medir la presión: los neumáticos, los electromecánicos y los electrónicos. Y también el famoso, que es el tubo U, que usa un líquido, ¿verdad?, para medir diferencia de altura, y con eso se mide la diferencia de presión. Voy a pasar un poco rápido esto así, ¿verdad? Estos son, ¿verdad? No importa cuál es el método que se use, ¿verdad?, para captar, ¿verdad?, la variación de presión, pero todo eso se utiliza para llevar a una escala graduada, ¿verdad?, que es lo que finalmente nos marca la presión, ¿verdad? Eso todo tiene sus fórmulas matemáticas de la deformación y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad? Después están los elementos neumáticos, están los que son como ya habías dicho, también los eléctricos, resistivos, capacitivos, los de diafragma, los de fuelle, y todos ellos tienen diferentes usos, ¿verdad? En la industria lo que más se usa es el manómetro, ¿verdad?, que es para medir la presión relativa en realidad, porque también hay manómetros para medir la presión absoluta, pero la mayoría de los que se utilizan son para medir la presión relativa. Tenemos los elementos electromecánicos, electrónicos, que acá están todos los circuitos, ¿verdad? Eso se pueden conseguir en los libros y en los manuales. Y la forma de trabajar esto ya lo habías explicado. Solamente para ver los distintos tipos. Acá las galgas tensométricas y el famoso puente de Wheatstone, que se usa, ¿verdad?, para los resistivos. Y también los medidores de vacío, que son muy variados también, pero lo que quería mostrar de esta parte es lo que me habías pedido, que es esto, bro. Es donde se utiliza, ¿verdad?, en un componente de lazo en una determinada industria. Esta vez es está en una industria que hace una producción de acetaldehído, es una industria española, ¿verdad?, que se llama ACA, que está en Castelbisbal. Acá tenemos los componentes del lazo, que son el lazo R201-3, ¿verdad?, donde se tiene medición de presión a la salida. Acá dice, la variable controlada es la presión de salida y la variable manipulada es el caudal de salida. El punto de consigna, o sea, el set point que habíamos estudiado, es de 2,3 bar. El tipo de lazo es el feedback, o sea, el control retroalimentado o realimentado. Acá podemos ver el PS y el PCB, ¿verdad?, que son justamente
el sensor de presión y la válvula del control de presión que está acá. Y el transmisor de presión que viene aquí al controlador de presión, ¿verdad? Que es de la forma en que se produce acá el control de la variable controlada, que es la presión de salida. Este es un reactor, ¿verdad?, que es para producción de acetaldehído. Después, en la misma, tenemos otro lazo de control para el mismo proceso, que hace que la presión de... ya visto, acá. La presión de salida otra vez es la variable controlada. Aquí tenemos la presión de salida. Tenemos el transmisor de la presión, el controlador, ¿verdad?, de presión, y acá la válvula de control de presión, ¿verdad? Pero antes de que llegue pará un poco ahí un ratito. Sí. Antes de que llegue ahí hay un traductor IP, ¿verdad? Sí. Que traduce de corriente eléctrica a neumática para llegar a la válvula de control. Exacto. Lo que te preguntaba era, no sé si llegaste a ver qué clase de sensor de presión es el S201. 201. Aquí tengo. Sí, el sensor que te indica ahí a qué tipo de sensor de presión es. He visto, pero no me acuerdo. Es lo que tiene. Tipo resistivo, tipo capacitivo. ¿No llegaste a ver eso? Creo que acá en el coso está, dice. Es un... Si no tenés a mano, sigamos nomás. La diferencia entre este y el anterior es que el anterior tenía caudal líquido. En este caso tenemos caudal y presión de gas. Porque acá también el controlador de presión de salida es de gas. O sea, por eso la diferencia entre el anterior y este. Y después, el siguiente, el último que tengo, era ese, ¿verdad? Son 3 circuitos de control de presión para esta, que produce acetaldehído. A ver acá, tenía esa parte que me preguntaste, profe, se me fue. O sea, este es un reactor, ¿verdad? Y en este caso elegí ¿verdad? Porque dice que la presión es un parámetro acá muy delicado en este reactor. El equipo trabaja a presión. Es necesaria una presión mínima para favorecer la reacción y hay una entrada y generación continua de gases. Y ya sea por seguridad o por el buen funcionamiento de la reacción, este control es imprescindible. Por eso hay sensor de presión a la salida que transmite la medida al controlador y este ordena abrir o cerrar la válvula del control de salida. Eso es básicamente cómo funciona este lazo de control para controlar la presión de salida. Después tengo 2 videos, profe, si podemos ver o eso. Sí, podemos ver, sin problema. Acá, no sé cómo van. Salgo de presentar y voy a presentar otra vez. En la instrumentación industrial se utilizan 2 tipos de manómetros diferentes: los manómetros de tubo Bourdon y los manómetros de membrana. Estos 2 tipos de manómetros tienen principios de funcionamiento distintos y por lo tanto son apropiados para diferentes aplicaciones. En los manómetros de tubo Bourdon, la presión se mide a través de un muelle tubular que transmite la presión a la aguja a través de un mecanismo. Los manómetros de tubo Bourdon se pueden utilizar en un amplio abanico de situaciones y cubren la mayor parte de aplicaciones. Los manómetros de membrana son los adecuados cuando los manómetros de tubo Bourdon llegan al límite de sus características técnicas.
En los manómetros de membrana, la presión se transmite a un tirante a través de una membrana ondulada. Este tirante transmite la presión al mecanismo de la aguja. Los manómetros de membrana son los idóneos, por ejemplo, para la medición de bajas presiones. La gran superficie de la membrana permite usarlos en aplicaciones a partir de 16 milibars. Por el contrario, en los manómetros de tubo Bourdon, los rangos de medición comienzan a partir de 600 milibars. Los manómetros de membrana ofrecen una buena protección en caso de sobrepresiones, debido a que la membrana puede apoyarse contra la brida superior. Los manómetros de membrana de Vica están equipados de serie con una protección contra sobrecargas 5 veces el fondo de escala. Si es necesario, los manómetros se pueden dotar de una protección contra sobrecargas incluso mayor. Los manómetros de membrana también tienen ventajas al utilizarlos con medios críticos. La membrana se puede recubrir con los materiales más diversos como PTFE, oro, Hastelloy y muchos más. De esta manera se protege el dispositivo contra medios agresivos. Opcionalmente, la brida inferior también se puede revestir de un material especial. Las membranas con brida de conexión abierta también son apropiadas para medios viscosos. Gracias a su gran sección transversal, el canal de presión no se puede obstruir. Por lo tanto, la correcta decisión entre utilizar manómetros de tubo Bourdon o manómetros de membrana depende, en todo momento, de la aplicación en concreto. En Vica estaremos encantados de asesorarle a la hora de elegir el manómetro adecuado para su campo de aplicación. Y otro más. Ok, mostrar nomás, excelente. En la industria, donde la automatización y el control son requeridos, son necesarias herramientas que permitan el control de variables. A estas herramientas se les suelen llamar instrumentos. En ciertas industrias suele haber presencia de líquidos, gases y aire que son transportados mediante tuberías, las cuales deben ser de alguna otra forma medidas para su control oportuno. Los controladores de presión tienen la misión de mantener constante la presión de trabajo con independencia de las variaciones de presión en la red general. La presión de entrada es siempre mayor que la presión de salida. La válvula de presión regula la presión de salida, presión secundaria, mediante una membrana que actúa sobre una válvula que continúa la entrada y salida de aire. La apertura o cierre de la válvula es debida a la interacción de dos esfuerzos sobre la membrana, en una parte a la acción de un muelle regulable por un tornillo de ajuste, y en la otra a la acción de la presión de salida. Al aumentar la presión de salida, la membrana se mueve venciendo la fuerza del muelle, por lo que la sección de paso en la válvula varía de modo continuo, o se cierra por completo, regulándose la presión de salida a través del caudal que circula. Al consumirse el aire, desciende la presión y la fuerza del muelle. Esto hace que se abra la válvula. Válvulas limitadoras de presión impiden la elevación de la presión máxima admisible en un sistema. Es un componente de todo equipo productor de aire comprimido, pero apenas se emplea en los equipos neumáticos. La válvula limitadora de presión sirve para seguridad, puesto que, al sobrepasarse la presión máxima permitida en el sistema, abre hacia la atmósfera libre el orificio de salida y escapa el exceso de presión hasta el valor nominal, cerrándose el orificio de escape por la fuerza de un muelle. En los casos de que sea posible un incremento elevado de presión de tipo instantáneo, hay que colocar una válvula limitadora de presión en una tubería del circuito. Esto tiene que hacerse en derivación. Los reguladores de presión son aparatos de control de flujo diseñados para mantener una presión constante aguas abajo de los mismos. Este debe ser capaz de mantener la presión, sin afectarse por cambios en las condiciones operativas del proceso para el cual trabaja. La selección, operación y mantenimiento correcto de los reguladores garantiza el buen desempeño operativo del equipo al cual provee el gas. Los reguladores reductores de presión son equipos de control de flujo diseñados para mantener una presión constante aguas abajo de ellos, independientemente de las variaciones de presión a la entrada o los cambios de requerimientos de flujo. La carcasa y los mecanismos internos que componen un regulador, automáticamente controlan o limitan las variaciones de presión a un valor previamente establecido. Existen diferentes marcas, estilos y aplicaciones para la industria del gas metano.
Algunos tipos están constituidos por contenedores autocontrolados, que operan midiendo la presión de línea y manteniéndola en el valor fijado, sin necesidad de fuentes externas de energía. Funcionamiento de los reguladores de presión. Un regulador básicamente es una válvula de recorrido ajustable conectada mecánicamente a un diafragma. El diafragma se equilibra con la presión de salida o presión de entrega y por una fuerza aplicada del lado contrario, a la cara que tiene contacto con la presión de salida. La fuerza aplicada del lado opuesto al diafragma puede ser suministrada por un resorte, un peso o presión aportada por otro instrumento denominado piloto. El piloto es, por lo general, otro regulador más pequeño o un equipo de control de presión. Los reguladores autooperados funcionan bajo el principio de equilibrio de fuerzas. Esencialmente, las fuerzas aplicadas en la zona de alta presión, aguas arriba, se equilibran o balancean con las fuerzas de la zona de baja presión, aguas abajo. Este equilibrio de fuerzas es causado por la distribución de la energía, presión, en áreas desiguales. Para medir la presión existen varios instrumentos, pero todo dependerá de qué variable se vaya a medir. Por ejemplo, para líquidos, aire y gas, se puede hacer uso de los controladores de presión que más que medir, también permiten controlar la presión de las variables ya mencionadas. De la misma manera existen válvulas limitadoras de presión, las cuales impiden la elevación de la presión máxima admisible en un sistema. Es un componente de todo equipo productor de aire comprimido, pero apenas se emplea en los equipos neumáticos. Este tipo de instrumento más sencillo se suele utilizar en los sistemas para bombear agua que existen en los hogares. Se puede decir que es muy común y no es de la misma calidad de los industriales, pero de igual forma deben ser bien confeccionados por seguridad. En general, los controladores de presión son extremadamente importantes, donde se necesita automatizar y controlar siendo parte fundamental para los procesos preventivos y correctivos en la industria. Hay varios videos más, profe, pero por ahora creo y por el tiempo, esos son los más cortitos y completos que tuve. Ok, Y, excelente. y como dije también, es muy amplio este tema. Hay muchísimos tipos de ¿No tenés medidores. uno de tipo capacitivo o algo así? El circuito en el que pasé hace rato tenía el circuito, pero entre los videos no encontré del tipo capacitivo. ¿Y de qué otro tipo tenés? Y después ya tengo calibración de medidores y todo ese tipo de cosas. Eh, hay otro acá que voy a, voy a presentar para... ¿Tipo resistivo no tenés el strain gauge? eh, no, tengo válvulas reguladoras de presión, lo que tengo otra vez otros cuantos. Y voy a pasar otro más. La válvula reguladora ya va a Sí, corresponder sí, al capítulo de válvulas. sí, sí, sí. Ese que Mm. pasé recién también era algo de regulador. Tengo este otro. Ese que pasaste era una válvula de presión de vacío. O sea, Ujú. para la limitadora. Ya. Voy a pasar este entonces. Esos son los catálogos de los que hay acá. De lo que encontré que hay acá que se vende acá para la industria. Esa es la empresa Provindus, Sí. que ellos son los que importan esa marca, ¿verdad? Que es Meli, que es lo que encontré acá porque no encontré tampoco muchos proveedores, no tuve como para ir buscando muchos más, ¿verdad? Y a ver este otro.
En la No, esto ya industria, pasé. donde la automatización... Me equivoqué, disculpe. A ver. Ah, no, ese era otro. Se abre al poner en servicio el... Sí, sí, sí. Un elemento muy importante es este. A ver. No, tampoco. ¿Qué pasó, Efraín? Se me perdieron. Pero ya tengo, ya voy a presentar. Que tengo varios. Acá bien. Casi imposible. Sin medidores de presión tendríamos problemas al tomar una ducha, porque obtener la presión de agua correcta en nuestros hogares sería completamente azaroso. Parece que no sale el sonido, ¿verdad? No, Para que sale, un sale, medidor de sale. presión sea confiable, ya sea con líquidos o gases, debe ser excepcionalmente bien hecho y preciso. Para comenzar, se cargan platos de aluminio en una prensa de imprimir. Esta aplica una escala en color utilizada para medir presión en libras por pulgadas cuadradas. El tipo de escala que imprima depende de la unidad de medida utilizada. Luego se pone un tubo de cobre en una máquina de encorvar, que dobla, corta y aplana secciones del tubo. La cantidad aplanada y curvada determinará el rango de presión que pueda medir la galga. Cada parte se convierte en un tubo sensor de presión conocido como manómetro Bourdon. Luego se cortan largos de bronce que se convierten en conectores. Se enlazará el manómetro Bourdon a un tubo de entrada. Se aplica soldadura de zinc al receptáculo del conector y se monta el manómetro Bourdon en la posición correcta. Se llena el espacio entre el conector y el tubo Bourdon con soldadura. Luego se enjuaga la pieza caliente con agua para enfriarla, sellando el tubo en su lugar. Se pone la pieza fría en una fijación de soporte y se suelda el otro extremo del tubo Bourdon al mecanismo interno del medidor. Se sella el espacio y se enfría. Luego se ponen las piezas terminadas o unidades del sistema de presión, como se llaman ahora en una máquina de limpieza. El agua caliente y jabonosa se deshace de la suciedad y las partículas de soldadura sueltas. Luego las unidades del sistema de presión pasan a una máquina de revisión de fugas que fuerza aire por los tubos. La lectura de presión estable indica que no hay fugas. Un obrero toma un mecanismo de engranaje, el cual controla el movimiento mecánico dentro del medidor, y lo pone sobre el conector. Una máquina atornilla el mecanismo de engranaje en su lugar. Luego toma el enlace conector del engranaje y lo une a la unidad del sistema de presión. Se pone la unidad del sistema de presión dentro de una caja protectora de acero inoxidable. Una máquina las une con tornillos. Luego se calibra el ensamblaje. Se sueltan levemente los enlaces conectores para evitar fricción. Se pone la aguja medidora y se prueba.
Luego de algunos ajustes, se vuelve a poner el plato y la aguja indicadora. Se revisa que el medidor lea con precisión en 3 posiciones claves y luego fija el plato al medidor. Una última prueba confirma que está calibrado correctamente. Se pone una cubierta de vidrio sobre el plato y se agrega un anillo de acero para sostenerlo en posición. Una máquina rebordeadora dobla homogéneamente los bordes de la argolla hasta que se sella perfectamente. Ahora se llena el medidor con glicerina. La glicerina lubrica las piezas mecánicas internas y aumenta la vida útil del medidor. La glicerina también absorbe la vibración, la cual ayuda a la estabilidad de la aguja indicadora mientras opera. Un obrero completa el medidor sellando el agujero de llenado con un tapón de caucho. Pero claro que no todos los medidores son construidos de la misma manera. Con la precisión y confiabilidad de un reloj suizo, los medidores de precisión también tienen una cara atractiva. Y hay varios videos, profe, pero no sé si hasta ahí, ¿verdad? Excelente. No sé si tenés algo más. Sí, hay varios. Uno más. ¿De qué tipo tenías? ¿Te queda mostrar? Es solamente como uno que tiene un regulador de aire para que no reviente cuando hay sobrepresión. Pero que el tipo de medidor de presión. No, es de este mismo tipo lo que tengo de los manómetros. Ah, no, ese ya. Ya. Lo ideal sería que presentemos, si van a presentar videos, ¿verdad? Un video de cada tipo, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero está bien, está muy bien. Este sería el esquema, ¿verdad? De presentación. Una breve introducción explicando las aplicaciones y después reforzando con estos videos, ¿verdad? Excelente. Podés, lo que presentaste, podés alzar en el aula virtual. Sí, no hay problema, profe. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias, profe. Ok, gracias a vos, sigue. Realmente Gracias. muy bueno. Dale. Bueno, no sé si no hay más preguntas, podemos dejar acá la clase. La próxima clase entonces continuamos. Vamos a ver medidores de temperatura y si alguien quiere presentar su trabajo también, sin ningún problema. Profe, Sí, la clase del 14 creo que fue hace 15 días. ¿Ese sí. podría subir en la plataforma? No estábamos encontrando. Bueno, no hay problema. Voy a verificar y si no subí todavía, bueno, les pido disculpas y voy a subirlo, sin problema. Sí. Gracias, profe. Profe, la semana que viene mi grupo quiere exponer sobre caudal. ¿Cuál es tu tema? Caudal. Medidores de caudal. Caudal. Y... Profe, Sí. nosotros también podemos poner en la clase que viene ¿Cuál sería tu tema? controladores on-off. Sí, no hay problema. Controladores ya dimos ya. Lo que te pediría, Fabricio, si es que podemos dejar por una semana más. Voy a ver el calendario un poco a ver qué sigue, si vamos a dar caudal o temperatura, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, lo ideal pues sería que demos primero una introducción teórica, la parte teórica y después ustedes hagan su presentación, ¿verdad? Ok. ¿Les parece? Sí. Y entonces la próxima clase, ahí Pilar y su grupo nos puede presentar lo que le tocó a ellos, el controladores, dijiste, ¿verdad? Sí, profe, controladores on-off decían. Bueno, no te limites tanto nomás en controlador on-off, o sea que puede ser también, puedes introducir proporcional y si podés también meterle integral y derivativo, ¿verdad? Porque on-off no me parece muy, te va a quedar corta, ¿eh?
Dale, dale, profe. Sí. Lo ideal, la gente que presenta controladores realmente suele presentar uno, por ejemplo, un video de controlador off, otro de controlador proporcional y otro de PID, por ejemplo. Tres cosas, ¿eh? Entonces, ahí es bastante más completito, ahí va a ser tu trabajo, ¿verdad? ¿Está bien? Profe, yo tengo una consulta sobre los medidores de temperatura. Sí, ¿Viste? De medidores de tipo industrial, yo encontré dos, tres en realidad, que sí, serían el de gas, hay uno que es el que se deforma el metal ese, que está en forma helicoidal, que sí, era, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, y después el tercero que es el de el pirómetro. sí. ¿Esos tres también o hay que poner más? Y lo ideal, si tenés temperatura, deberías tener un termopar, por ejemplo, Sí, un sí, eso termoresistivo, sí, un tengo también. termoresistivo. El termopar y el termoresistivo son el QI un poco, esos son los más utilizados, ¿verdad? Y así como Efren presentó ahora, por eso yo le pedí el tipo capacitivo, porque son los que transmiten, así también en medidores de temperatura hay es solamente indicativo y hay también que transmiten información o es un sensor transmisor, ¿verdad? Y los termopares y los termoresistivos son un poco, por lo menos eso te pediría que investiguen un poquitito y nos puedan presentar, ¿verdad? Dale, ya está, perfecto. Buenísimo. Entonces, Mm. esos que son de líquido, que son los termómetros que para medir la temperatura corporal, y eso no hace falta, ¿verdad? Tipo los industriales, ¿no? También, también hay eso industrialmente, ¿verdad? Pero digamos, no te digo que no es importante, ¿verdad? Sería bueno también que presentes, ¿verdad? Y veamos el tamaño, en qué presentación viene, cuáles son los rangos que se manejan, hasta qué rango, cuál es la aplicación, etcétera, ¿verdad? Pero lo que digo nomás es que eh, ya que vos tenés temperatura, ahí un poco los sensores más importantes es el termoresistivo y el termopar, ¿verdad? Bueno, ya está. Esos dos, ¿entendés? Está A entonces. eso no me refiero, ¿verdad? O sea, sería incompleto un poco si presentás eso que mencionaste y no presentás nada de termopar ni nada de termoresistivo, ¿verdad? Que es un poco el cuida ahí de la cuestión. Dale. Está perfecto. Gracias. Vale, genial. Bueno, y se va entendiendo entonces el tenor un poco de lo que es instrumentación, ¿verdad? Eh, un poco, acá se abre más un poquito el abanico y abrimos un poco más la mente, ¿verdad? Y no es tan teórico, ¿verdad? Cuando se presenta algo práctico, así como los videos que son presentados, ¿verdad? En medición de nivel también, un año un grupo presentó muy buen trabajo, ¿verdad? Un esquema y después presentó los videos aplicativos de cada tipo y realmente ahí uno ve la aplicación, ¿verdad? Y uno ve lo que uno estudia en la teoría, dónde se aplica. Que finalmente eso es lo que en la práctica, ¿verdad? En la ingeniería aplicativa, eso es lo que importa, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el mensaje, ¿verdad? Y que nos ayude todo esto a aprender por sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Está? Está perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar acá la clase y nos vemos el próximo lunes. Dale, Bien. profe. Ese Bueno, no tema se que olviden de poner Gracias. presente ahí, por favor, en el comentario para el registro y nos vemos el próximo lunes. el tema, profe, del debate ese que está abierto, el de la semana pasada se había cerrado y creo que nadie participó. Eso sigue, ¿verdad? Para que se pueda participar. Vi hoy y realmente vi que nadie propuso nada, ¿verdad? Ideal hubiese sido que la gente que tiene esos temas eh, hayan propuesto, por lo menos yo hice con esa intención, ¿verdad? Por ejemplo, un debate por cada medidor, por ejemplo, se podría haber hecho o se podría hacer, ¿verdad? Bueno, si se cerró, bueno, podemos abrir otra vez, ¿verdad? Pero por lo menos esa es un poco la idea, ¿verdad?
Voy a ver un poco cuál es el estatus, ¿verdad? Hoy a la tarde por lo menos miré y medio que nadie comentó nada, ¿verdad? Pero podemos abrir otra vez si es que van a realmente a proponer algo, ¿verdad? Sí, porque yo iba a poner algo, pero ya se cerró la parte justamente la mía de la depresión. Y estaba Bueno, solamente en nivel hasta hoy de nivel. bueno, vamos a reanudar entonces por una semana más, a ver si permite y ahí proponga, ¿verdad? Y la idea un poco era que después de estos trabajos así se hagan comentarios y que enriquezcan el conocimiento y la gente pueda preguntar y pueda debatir, ¿verdad? Es un poco lo que era mi intención, ¿verdad? Y que bueno, en síntesis es eso, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Bueno, ok, nos vemos entonces el próximo lunes. Hasta el lunes, profe. Chao, profe. También muchas gracias a todos. Chao, profe. Gracias, nos vemos. Gracias, gracias. Profe.